Vamos a ver ahora la parte del cerebro, ¿ya? La parte de la cabeza. Bueno, en la parte de la cabeza se utiliza estudio de radiografía, tomografía, resonancia magnética. En el caso de los niñitos se puede utilizar la ecografía, porque los niñitos tienen una abertura en el cerebrito, adelante y atrás, que son las fontanelas. Entonces, a través de esa ventanita podemos ver con ecografía. En los adultos escasamente vemos, pero podemos ver a través de las suturas temporales, podemos ver un poco de repente la parte vascular, pero no es tan buena como cuando vemos a los niños tan fontanelas. La radiografía de cráneo generalmente no sirve mucho, porque si por ejemplo es para traumatismo o fractura, puede ser que no se vea, pero sí haya fractura. Y por ejemplo la radiografía, como todo se superpone, entonces así tengamos signos indirectos como calcificaciones, alguna imagen masiforme o algo, no vamos a poder especificar bien en qué parte está. Así que por lo general solamente si vemos algo raro de frente tenemos que ir a tomografía o resonancia magnética. Si algún paciente se ha traumatizado, tiene un accidente, un traumatismo y tiene alteración de grado importante, mejor es hacerle tomografía para ver bien cuál es su compromiso cerebral, para ver hematomas, no fracturas, desplazamiento del ligamento. Si se trata de tumores, mejores de frente le podemos hacer con tomografía con contraste, y si no diferenciamos muy bien, nos falta complementar resonancia magnética con contraste. ¿Ya? Entonces, generalmente en traumatismo, si es un rango moderado, un TEC moderado, le hacemos de frente tomografía. Ya no perdemos el tiempo con radiografía porque no nos va a ayudar mucho. Miren, acá está la bóveda craneana, ¿no? Con los huesos que ustedes ya conocen, y en la parte anterior los huesos maxilofaciales que forman la cara. Ustedes lo conocen mejor que yo. En la parte de la base del cráneo tenemos una serie de orificios para la entrada o salida de vasos, nervios, ¿no? Estructuras vasculares, que ustedes ya lo conocen también. Ya en el propio parénquima cerebral tenemos lóbulos de acuerdo a su localización, ¿no? Lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital. Cada uno de ellos son centro de procesamiento de, por ejemplo, la visión en la parte occipital, la audición en la parte temporal, ¿no? Por ejemplo, en la parte frontal de conocimiento, la parte gnóstica. También el cerebro tiene una serie de circunvoluciones. No se olviden de que ahí en la parte central parietal hay un surco central y una área precentral y postcentral que es el área motora. Si algo lesiona ahí, se nos paraliza ciertas partes del cuerpo, de acuerdo a cómo comprender. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunos centros de la audición, de la visión, la parte motora, la parte sensorial, todo de acuerdo a los diferentes lóbulos del cerebro. Entonces ahora no solamente hay cerebro, pues, ¿no? También hay cerebelo y hay tronco encefálico. Todo se llama encéfalo. Todo este encéfalo está rodeado por unas bolsas. Esas bolsas se llaman meninges, ¿ya? Entre estas bolsas del cerebro hay un líquido, se llama líquido cefalorraquídeo, que permite, digamos, cierta amortiguación del cerebro y tiene una función de circulación. O sea, generalmente ese líquido no es constante, se va drenando, se va eliminando y se va formando cada vez más. También en el cerebro tenemos una serie de vasculaturas que van a irrigar todas las partes del encéfalo y forman una especie de polígono, por eso se llama polígono de Willis, formado por la parte posterior, por la basilar, las cerebrales posteriores, la contribución de la carótida interna que da la cerebral media y ramas para dar la cerebral anterior. Entonces forman un polígono, por eso se llama polígono de Willis. Es importante conocer porque acá se sientan aneurismas, malformaciones arteriovenosas que pueden dar dolor y que en algún momento se pueden romper y pueden sangrar y causan problemas motores al paciente. Focalización, ¿no? Así como hay vasos arteriales, hay también venas. Las venas forman senos. Estos senos son los senos transversal, seno longitudinal, transverso, que al final toda la parte venosa se va por estos senos y se va drenando. Entonces ahí habíamos visto, entonces el encéfalo, el cerebro, cerebelo, tronco encefálico, ¿no?
Entonces por acá circula todo el líquido cefalorraquídeo, se forma, circula y así va recambiándose constantemente. Y hay unas ciertas zonas donde hay más recambio, más formación y reabsorción de líquido cefalorraquídeo que se llaman cisternas. Miren, acá hay una cisterna cuadrigémina, una cisterna alrededor del quiasma, de la hipófisis, una cisterna que está delante del tronco encefálico, una cisterna que está detrás o debajo del cerebelo, ¿no? Que son zonas donde se forma líquido cefalorraquídeo y se drena y se recircula. Entonces miren, ese es un corte tomográfico, más o menos del cerebro. Es un corte tomográfico, un corte axial. Así vamos a ver la tomografía, así vamos a ver la resonancia, ¿ya? Miren ustedes que acá vemos, es importante que ustedes tengan en cuenta que aunque no sepan nada del cerebro, no importa que tengan en cuenta la línea media. Generalmente cuando algo afecta al cerebro, desplaza la línea media para uno y otro lado. Entonces es un signo indirecto que algo está fallando. Hay algo, ya sea un tumor, un hematoma, edema o algo que está desplazando y está alterando y por lo tanto va a focalizar en el paciente. ¿Ya? Es importante entonces que tengan en cuenta la línea media, que tengan en cuenta que los ventrículos laterales están adyacentes hasta la línea media, ¿ya? Y que se pueden comprimir. Ventrículos laterales, miren, estas son las circunvoluciones, no se olviden que hay sustancia blanca, sustancia gris, que es la corteza, ¿ya? Miren, entonces ahora vamos a ver tomografía. En tomografía del cerebro hay se maneja por ventanas, ¿no? ¿Qué cosa es una ventana? Es un rango de unidades Hanfield que me va a permitir ver qué rango de estas unidades voy a ver. Si yo le pongo en el rango de las estructuras óseas, solamente veo hueso. Si yo le pongo en el rango de parénquima cerebral, solamente veo parénquima cerebral. Entonces, ¿esta ventana qué será? Hueso, porque veo hueso nomás, ¿no? Obviamente. ¿Y esta qué ventana será? De parénquima, porque veo el parénquima. Entonces, los cortes axiales van de abajo hacia arriba o de arriba abajo y poco a poco van viéndose cada vez más estructuras. Ahí vamos viendo el cerebelo, miren, conforme vamos aumentando, ya vamos viendo la línea media y los ventrículos cerebrales que están hacia arriba. No se olviden que en los ventrículos cerebrales se ve negrito porque esa tiene densidad de 0 a 20 y ahí hay líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Miren cómo se ve la línea media, miren cómo se ven las circunvoluciones a los costados. Generalmente en la tomografía no se ve tanta la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca como sí se ve en la resonancia magnética. ¿Ya? También no se ve tanta la ubicación de los ganglios basales que están alrededor de los ventrículos laterales y de los tálamos. No se ve tan bien como se ve con la resonancia magnética, pero sí se puede intuir que ahí está, y si hay algo raro se puede intuir que puede ser de esa zona. Este es igualito, una resonancia magnética. No se olviden que en resonancia magnética hay muchas secuencias, pero las más importantes son T1 y T2. ¿Cómo diferencio la T1? La T1 es una secuencia anatómica, ¿ya? No se olviden que alrededor del tronco encefálico hay líquido. Entonces, si este líquido se ve negro, esa es una secuencia T1. Encima la secuencia T1 es anatómica porque miren, la sustancia gris se ve gris, y la sustancia blanca se ve gris, y la sustancia blanca se ve blanca y la gris se ve gris. ¿Está bien? Entonces coincide. En cambio en la secuencia T2 va a ser al revés. La sustancia blanca se va a ver gris y la gris se va a ver blanca. Y el líquido cefalorraquídeo se va a ver blanco o hiperintenso. Esa es la forma más o menos de reconocer. Entonces miren, ahí vemos bastante bien la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris. ¿Qué secuencia será? T1, ¿no? Miren, el líquido que está dentro de los ventrículos tienen hiposeñal. No se olviden que en resonancia se habla de señal. Hiperintenso o con hiperseñal, hiposeñal. O intensidad. En cambio en la tomografía se habla de densidad. Hiperdenso, hipodenso, isodenso. ¿Por qué tanto les dije también de la vascularización? Porque como ustedes saben hay accidentes cerebrovasculares, hay isquemias. Entonces, teniendo en cuenta cómo es la irrigación del cerebro, ya sé si por ejemplo me lesiono o se ve una lesión en el parénquima parietal, ya sé qué arteria lo estoy irrigando y tengo que buscar cuál es la causa o qué está impidiendo que se irrigue bien esta zona. ¿Ya? Para eso es importante la irrigación. Miren que esta es otra tomografía. Ahí están los ventrículos laterales y miren que dentro de los ventrículos laterales están los plexos coroideos que por lo general se calcifican.
Por eso se ven densos, hiperdensos. Aquí también en el centro está la glándula pineal, que también por lo general se clasifica de forma normal. Son clasificaciones normales. ¿Ya? Miren, la línea media siempre está toda derechita. Línea media derechita. Hay secuencias o hay imágenes en tomografía de resonancia magnética que se llama angiotomografía o angioresonancia magnética, que me permite pintar solamente los vasos. ¿Para qué? Para descartar aneurismas, malformaciones arteriovenosas que pueden estar causando dolores de cabeza. A veces les duele la cabeza, pero no le hacen caso, migraña, pero si le hicieran de repente un examen solamente para prever, descartarían. Si no tiene bien, pero si tiene un aneurisma, sí es bastante importante detectarlo antes, porque si no, cuando ya se rompe es peor. Es peor, ¿ya? Entonces, cuando vemos los traumatismos, ya sea por forma directa o indirecta, si yo me golpeo la parte frontal, entonces voy a tener alteraciones o cambios en esa región frontal, pero como hay un golpe, siempre hay un contragolpe. Entonces tengo que buscar también hallazgos en la zona de contragolpe, que pueden ser fracturas o hematomas, ¿ya? Para esto nos ayuda mejor la tomografía, básicamente. Entonces vamos a usar estos esquemitas. Tengan en cuenta que la línea negra es la línea media, y lo que se va a mover es los dentículos laterales para que sepan que se va desplazando o no la línea media. Entonces en la primera dice no hematomas, no hay ningún problema. En la segunda tenemos hematoma subdural. El hematoma subdural es un hematoma que es producto de sangrado de la vena. Como sangra la vena, sangra despacio. Y como sangra despacio, se acomoda el parénquima cerebral a la forma. Por eso tiene la forma de semiluna. Desplaza la línea media, sí, pero tiene la forma de semiluna. En el otro lado, el hematoma epidural es un hematoma que se produce por sangrado de una arteria. Se rompe una arteria. Como sangra una arteria, sangra más rápido. Y como sangra más rápido, hace esta forma biconvexa. Entonces por eso se determina que es un hematoma epidural. Como el hematoma epidural es de alta energía, por lo general se asocia a fracturas, por lo general. El hematoma subdural no necesariamente. También cuando yo me golpeo, también se golpea el parénquima cerebral. Y cuando se golpea, se lesiona también. Se hace una contusión, que puede tener sangrado o no puede tener sangrado, pero se hace una contusión cerebral. ¿Ya? Como en estos casos. Esto representa sangre. Sangre. ¿Ya? Entonces, ¿esa qué ventana es? ¿Qué es? ¿Tomografía o resonancia? ¿Qué ventana será? ¿Qué ventana será? Si dicen tomografía y ósea. ¿Ven alguna alteración? ¿Ah? Claro, miren este borde óseo de acá, miren este borde óseo de acá. Entonces hay una fractura, una alteración de las partes de acá. ¿Ya? Bien, entonces acá vamos a ver el hematoma epidural, la forma biconvexa. Entonces miren allá. ¿Qué ventana es la de allá? Y la de acá. No, ¿es tomografía o resonancia? Tomografía. ¿Qué ventana es esa? Parénquima y hueso. Entonces miren que en la ventana parenquimal yo veo ¿qué tipo de hematoma es este? Epidural, porque tiene forma biconvexa. Esta es ventana parenquimal. Miren que no veo nada del hueso. Le cambio de ventana y veo la fractura. Entonces para eso sirven las ventanas, para evaluar mejor, con más detenimiento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos igual en el lado izquierdo el hematoma epidural biconvexo, probablemente pueda tener una fractura ahí. Entonces le van a hacer una craneotomía para drenar toda esa sangre que se ve ahí. Le sacan la sangre, le vuelven a poner el huesito, lo cosen y de ahí ya desaparece o mejora el paciente. ¿No? Porque no se olviden que el hematoma epidural comienza a aumentar y puede causar problemas hasta la muerte. ¿Cómo conseguimos eso? El hematoma subdural sí es porque sangra una vena. Como sangra una vena da más espacio. Pero a veces hay un hematoma subdural como este que se asocia con hematoma epidural. Porque de repente resangra o por algún motivo se ha roto una arteria. Entonces a veces sangran los dos. ¿Ya? Ahí vemos una área hipertensa que es sangrado intraparenquimal.
Puede ser por contusión, probablemente se golpea y esa zona sangra también, por el golpe. Es como si tenemos un hematoma en la piel igualito, pero en el cerebro. Este es el hematoma subdural, ¿no? Ven que es hiperdenso y tiene forma de una semiluna. La sangre en tomografía, cuanto más aguda sea, más densa se ve. Cuando ya pasa el tiempo se va volviendo más negra hacia el líquido, hacia la densidad del líquido. Por eso que a veces los viejitos se golpean, se forma un hematoma subdural, pero con el tiempo. Entonces él después de 2 meses tiene dolor de cabeza, pero nadie se acordó que se había caído. Nadie le dio importancia hasta que esto ya se hace más, comienza a desplazar la línea media y le comienza a focalizar y a causar problemas de movilidad, que no puede mover cierta parte del cuerpo. Estos son hematomas intraparenquimales, ¿ya? Que también pueden meterse a los ventrículos laterales. Son hematomas, hematoma intraparenquimal. Ahora, el hematoma intraparenquimal puede ser por contusión, o también puede ser que si alguna persona tiene hipertensión, se puede romper una arteria, o las arterias chiquitas y también sangre. Entonces el hematoma intraparenquimal puede ser por contusión o por un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Ya? Entonces cuando sangra ya pues se ve hipertenso. Pero las cosas isquémicas se ven con menos densidad que el resto de parénquima. Lo que no tiene irrigación se ve con menos densidad como esta. Se ve más negrito que el resto del parénquima. Entonces es una área de isquemia, pero crónica probablemente. Esa es una área de isquemia también. Esa área más negra que la demás es un área isquémica que no tiene irrigación. Eso probablemente le da focalización, me parece. Entonces, aquí también vemos un componente hemorrágico porque se ve denso, que está dentro de los ventrículos, ¿ya? Aquí también veo un componente hemorrágico denso. No se olviden que alrededor del tronco encefálico, en las cisternas debe estar negrito porque se ve un componente sanguíneo, pero acá se ve blanco. Esto se llama hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia puede ser también o bien porque se ha golpeado o bien porque se rompe algo, un aneurisma, una malformación venosa o vascular o arterial. Aquí también, miren, acá se ven los espacios subaracnoideos, son los que están entre circunvolución y circunvolución. Mira, acá se nota como unas digitaciones de mayor densidad hacia ambos lados. Entonces, como le dije, la radiografía casi no nos sirve, pero nos puede dar algunos signos indirectos. Pero por ejemplo, miren, yo veo esta calcificación que está proyectada en esta zona, pero ni siquiera sé dónde estará. No sé exactamente dónde estará. Pero si le hago una tomografía, sí me doy cuenta que está en los presos coroideos y es normal. Entonces mejor es una tomografía. Veo esas calcificaciones, las veo, dónde se proyecta todo, pero no sé en qué parte está. Entonces tengo que hacer una tomografía para poder definir bien. Si veo algo muy aparatoso, ya bueno, veo algo hiperdenso, todo en esta área, ya pues hay que descartar que no sea un tumor. Así que igual tengo que hacer tomografía o resonancia magnética. ¿Ya? Miren, por ejemplo, eso ya es más escandaloso. Un área hiperdensa, que no necesariamente es sangrado, es un tumor que es bien denso, como el meningioma, ¿ya? Que luego, claro, para determinar que es meningioma tenemos que hacer tomografía con contraste, o resonancia magnética con contraste, y recién ahí sabemos si es meningioma o no es meningioma. También hay otros tumores que también calcifican y sobre todo si están encima de donde está la hipófisis, la silla turca, como el craniofaringioma, que también tenemos que hacer tomografía y resonancia para determinar bien qué cosa es. Hay algunos procesos virales que también dan calcificaciones en el cerebro y que de repente por casualidad lo vemos en una radiografía, pero no es lo muy cotidiano, ¿ya? No es muy cotidiano. Mire, veo yo esas calcificaciones proyectadas ahí, pero ni siquiera sé ni dónde están. Entonces, mucho mejor es la tomografía y la resonancia magnética. La tomografía y resonancia magnética se usa contraste para detectar esto, malformaciones arteriovenosas, malformaciones vasculares que al final, si no sabemos, se nos puede romper y ahí sí que podemos morir. Mejor es detectarlo al tiempo.
¿ya? Estos son estudios de angiografía, o sea, son estudios donde yo, por ejemplo, vamos a la vena femoral, a través de la vena femoral metemos un catéter, llegamos a donde está la carótida y ponemos contraste para que se dibuje toda la vía arterial de la parte cerebral. Y con eso determinamos malformaciones. Así como hay malformaciones arteriales, también hay venosas, que son menos agresivas o menos peligrosas, pero que también pueden producir dolores. Miren, acá hay una malformación venosa. Una malformación venosa. Se vea mucho mejor. Este es lo normal que se ve. Miren, cuando le pongo contraste para que se vean las arterias que van al cerebro, y ya cuando hay una alteración se ve así, como esta parte, ¿no? Esas son malformaciones que pueden producir diferentes alteraciones en el cerebro, ¿no? De acuerdo a donde esté. Malformación con aneurisma. Malformación con aneurisma. Y de acuerdo a si esa malformación o aneurisma choca con algún vaso, con algún nervio, nos da focalización o alteración de ese nervio. Miren, malformaciones arteriovenosas, malformaciones venosas. Eso nos da dolor de cabeza, por ejemplo. Pero también la tomografía de resonancia sirve para ver tumores. No les voy a explicar las características de cada tumor, solamente les voy a mostrar tumores, ya, para que vean cómo se puede visualizar. Miren, es una imagen arriba, un tumor. Miren cómo está empujando la línea media. Así son los tumores. Esa es una resonancia magnética, ahí se ve mucho mejor. Este es en una secuencia T1 y miren cómo cambia la secuencia T2, que nos permite ya ver el líquido que está alrededor de este tumor, el edema que está produciendo. Acá hay otro tumor que está dentro de los del ventrículo lateral. Probablemente sea un tumor del plexo correcto. ¿Ya? Acá se ve en resonancia magnética también otro tumor. Miren ese tumor que está ahí en la parte posterior, tremendo tumor, ¿no? Miren, como está en la parte occipital, seguramente que tiene problemas en la visión. Acá tenemos otro tumor abajo, en el cuarto ventrículo, bueno, en el cerebelo. Es un tumor quístico. El mismo tumor, otro tumor. Miren, esa es una tomografía para que vean bien, y esta es una resonancia magnética. Esta es una tomografía sin contraste y esta es una secuencia T2, porque el líquido cefalorraquídeo es grande. Y también, si no vemos líquido cefalorraquídeo, vemos el ojo que está ahí arriba. Y el ojo tiene un líquido, ¿no? Y también se ve diferente. Miren cómo nos damos cuenta que esas áreas que ya no se ven bien, que son hipodensas, tienen líquido. Son tumores quísticos. Acá también, resonancia magnética, vemos un tumor quístico y hay unas partes sólidas que captan contraste que se ven más hiperseñales. Aquí también, tumores en secuencia T1, T2. Ahí está para que diferencien una T1, T2. El líquido cefalorraquídeo de los ventrículos se ve diferente, ¿no? En el T1 se ve con baja señal, en el T2 se ve con hiperseñal. Yo no les voy a tomar los tumores, pero sí les voy a preguntar para reconocer T1, T2, si es una tomografía, es una resonancia, ¿ya? Cosas así. Les voy a preguntar los hematomas, que es lo común que van a ver ustedes. Y que es fácil determinar también, no es cosa de lo común. Acá también tenemos tumor en el cuarto ventrículo. Diferentes formas de tumores. Allá sin contraste, miren acá cómo capta más contraste. El mismo bolito redondito, cómo se ve de una forma y cómo se ve más ávido de contraste. Así nosotros determinamos los tumores. Aquí también este tumor que está en una resonancia magnética. Corte axial, corte coronario. ¿Qué secuencia es esta? T1 o T2. ¿Por qué T2? T1. Este es contraste que está captando, pero el líquido cefalorraquídeo está acá. Y el líquido cefalorraquídeo se ve aquí. ¿Ya? Obviamente que hay muchas otras secuencias, pero ya no van a poder detectarlas bien. Miren, este es un corte sagital del cerebro, del encéfalo. Todo este es el cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Acá donde es el cuarto ventrículo hay un tumor. Como
como hay un tumor que impide el pasaje del líquido esofagloarquídeo, entonces todo lo que está arriba se dilata. Y como se dilata la ventrícula lateral de ese ventrículo, produce hidrocefalia. Y ahí está, porque es una secuencia T1. Igual que la otra. Miren, ya está más dilatado los ventrículos laterales. Está arriba del negrito. Tumor también. Tumor. Aquí vemos tumor en una secuencia y en otra secuencia. T1 y T2. Tumor también. Tumorcito. Miren ahí para que vean el tumor. Está medido. Ese también es un tipo de tumor. Entonces hay cosas que en la radiografía, por ejemplo, yo meto una radiografía, no se ve nada. Pero miren que ahí sí se puede ver. En la tomografía o resonancia magnética. ¿Ya? Acá tenemos un tumor arriba. ¿Este que es tomografía o resonancia? ¿Ah? Resonancia, con contraste, por supuesto. Tienen que saber más o menos, les he pasado tomografías y resonancias para que sepan ver cuál es tomo y cuál es reso. Secuencias básicas T1, T2, ventanas básicas de la tomografía. Lo más común que van a ver cuando salen médicos generales van a ser golpes, traumatismos, hematomas, cerebrales, ¿ya? Eso es lo que más van a ver, fracturas, tumores. Así no sepan qué cosa hay, si ven que la línea media se va para un lado, quiere decir que hay alguna alteración, así que hay que derivarlo a alguien, a algún especialista. ¿Ya? No les voy a preguntar qué tipo de tumor es, dónde está el tumor, ni nada por el estilo, pero sí qué es lo que van a utilizar para detectar esos tumores. ¿Ya? Nada más.